Buenas tardes. 18 de diciembre estamos conmemorando en Cuba un aniversario más de aquellos sucesos en Purial de Vicana, en Cinco Palmas, el reencuentro de Fidel y Raúl después del desembarco y del azaroso combate sorpresa en Alegría de Pío. Encuentro que se hace más singular no solo por el reencuentro de dos hermanos de lucha, de sangre y de lucha, sino por aquella frase de Fidel de ahora sí ganamos la guerra. Y un poco voy a tratar de saldar deudas con algunas dudas que tengo como historiador y que creo más bien que se ha cometido un error histórico. Ocurre el desembarco de Granma el día 2 de diciembre, creo que se impone el recuento, después de varios días de azaroso viaje por el Golfo de México y el Caribe. El Granma, con 82 hombres y Fidel al frente, llega a las costas de Cuba por donde no era, el día que no era. Se esperaba desde el día 30, llegó el día 2 de diciembre. Hubo un levantamiento armado, se sabe, en Santiago de Cuba, organizado por Fran País, protagonizado por los santiagueros. Pero llegó el día 2. Por suerte había una red de campesinos muy grande que Celia Sánchez y Fran País se encargaron de organizar para un posible y necesario apoyo a los expedicionarios. Algo que se hizo después tan necesario. Tal vez a la hora de prepararlo no imaginaban que fuera tan necesario. Llega el combate de Alegría de Pío, después de 3 días de caminatas, de cansancio, caminando de día entre cañaverales, la aviación divisa la tropa de Fidel de día caminando entre cañaverales, entre las guardarrayas, le hacen fuego desde tierra y aire, y aquella acción de Alegría de Pío, que a veces no me gusta llamar combate, fue el bautizo de fuego, pero me gusta más bien hablar de una sorpresa que hubo allí. Combatieron de manera intuitiva, pero no porque en realidad fue un combate en que pudieron organizar una defensa, ni mucho menos. Y aquel encuentro en Cinco Palmas, en la finca de la familia Pérez, de Crescencio, de Mongo Pérez, Ignacio Pérez, llega Fidel, lo protegen con Universo, con Faustino Pérez, después de 3 días de estar enterrado literalmente en un cañaveral que por suerte no incendiaron las fuerzas de la tiranía. Y esos mismos campesinos encuentran también al pequeño grupo de Raúl con 5 combatientes. Procuran el contacto, se hizo efectivo, y ese día Fidel, con 7 fusiles y 8 hombres por mi cuenta, hablan de, o dice Fidel, ahora sí ganamos la guerra. Ahí estaban Universo Sánchez, Faustino Pérez, Fidel, estaba Mejeira, Ciro Redondo de Artemisa, habían 2 personas de apellido Rodríguez, Armando y Reinaldo, pero eso me da una suma de 8 personas. Habían 5 o 6 campesinos, sobrepasaba la cifra de 12. E históricamente se ha dicho que había 12 combatientes. Que yo recuerde, y puede que alguien lo haya visto en otro momento, no estoy siendo exclusivo ni absoluto. No recuerdo, este historiador no recuerda, no puedo decir que Fidel no lo dijo, pero no recuerdo a Fidel hablando de 12 hombres con 7 fusiles. He buscado en el diario de campaña de Raúl, he buscado en el diario de campaña de Che, he buscado en otros testimonios, no hablan de 12. Pedro Álvarez Tavío, fundador con Celia de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, hoy de la Presidencia de la República, director de esa oficina después, hizo también un diario, por supuesto, de lo que había, de lo que pudo extraer de la historia y de otros diarios, y no habla de 12. ¿Por qué se habla de 12? Sigo comentando. Como Céspedes se quedó solo con 12 hombres después del ataque a Yara el 11 de octubre de 1868, y lejos de flaquear dijo que con aquellos 12 hombres bastaba para hacer la independencia de Cuba, me parece, y hay un libro que se llama así, El libro de los 12, de Carlos Franqui, pero el documento histórico que me lo testifique a partir de las lecturas de los diarios que he podido encontrar no habla de 12
combatientes. Y no estoy desmontando un mito, no es mi interés, es sencillamente poniendo la duda en el televidente a ver de qué manera alguien en algún momento sí aparece. Pero este historiador, repito, no lo conoce. ¿De dónde salió la idea de que eran 12? Ni contando los 3 combatientes, o sea, del grupo de Fidel, los 5 que estaban con Raúl, ya son 8, con 7 fusiles, habían 5 o 6 campesinos, ya se iba de la cifra de 12. Pero ocurre algo, el día 21 de diciembre se une a Fidel otro grupo, al grupo de Fidel y Raúl se une otro grupo, que es el grupo en que venían figuras que después fueron grandes combatientes del ejército rebelde y de la lucha en general. Me estoy refiriendo a Ernesto Che Guevara, a Juan Almeida Bosque, a Camilo Cienfuegos, a Ramiro Valdés, 4 de las grandes figuras, estaba Reinaldo Benítez. Y en ese momento Fidel se reúne también con ellos, da vivas a la revolución, vamos a seguir combatiendo, pero ya la frase ahora sí ganamos la guerra fue pronunciada el día 18. Y el único de los combatientes de Artemisa, y quiero poner luz en este caso, que estaba en el momento en que Fidel dijo ahora sí ganamos la guerra en Cinco Palmas el día 18, fue Ciro Redondo. Ramiro Valdés se une a Raúl y a Fidel el día 21. Ya Fidel había dicho la mítica frase de ahora sí ganamos la guerra, repito, en Cinco Palmas, no en ese lugar. Tampoco estaba Julito Díaz. Julito Díaz se incorpora día después, en el propio diciembre, inicios de enero, ya participa en el combate de La Plata, donde sí no pudo combatir Ramiro Valdés, pero sí estaba ya Julito. Y sobre lo que quiero poner luz es sobre lo siguiente, sobre la necesidad de continuar estudiando, de no irnos siempre con una frase, con una idea. No le hace falta a la revolución, a la historia tremenda de Cuba, a lo que sucedió en Cinco Palmas, que hayan 12, 13, 15, 8 combatientes, un fusil más o menos. Lo que interesa es el optimismo de 82 hombres. En aquel momento habían 8 rebeldes, con 7 fusiles. Esa es la parte más importante. El optimismo. La vida le dio la razón y la guerra, porque 25 meses después triunfó la revolución con Fidel al frente. Eso es lo verdaderamente importante, y no si fueron 12, uno más, uno menos. La campaña de alfabetización, la revolución cultural más grande que ha tenido Cuba desde el triunfo de la revolución hasta acá. Y digo más grande porque hay otras más numerosas, hay empeños que hemos tenido que utilizar mayor cantidad de recursos materiales, humanos, equipamiento, pero toda la gran revolución cultural, dentro de la revolución misma que inició el 1 de enero del año 59, despegó con la campaña de alfabetización. Estoy hablando de la campaña de alfabetización porque dentro de unos días, el 22, estaremos conmemorando un aniversario más del momento en que Fidel en La Habana, en la Plaza de la Revolución, declaró a Cuba como territorio libre de analfabetismo. Algo que después ayudamos a hacer en otras naciones de América Latina y del Caribe, pero fue un empeño difícil. Uno de los grandes problemas, de hecho Fidel lo denunció en la historia, Marcos Verá, que tenía este país, era el problema de la educación. Fidel sabía, y los grandes pensadores de la revolución en todas las etapas, que se imponía primero una revolución en el orden político, en el orden social y después en el orden cultural, para que todos los procesos pudieran avanzar con el pleno apoyo de la población. No podíamos hacer una reforma universitaria, no podíamos hacer una reforma escolar, no podíamos impulsar las grandes medidas de la reforma agraria, de la revolución industrial, de la construcción de viviendas, no podíamos llevar a cabo un grupo de planes en los que se implicaban la colaboración internacional de países socialistas o no, no podíamos llevar a cabo la electrificación del país, el desarrollo de la medicina, de la ciencia, si no había primero una revolución cultural. Lo primero y más necesario, la premisa fundamental, el punto de partida tenía que ser que el pueblo supiera leer y escribir. Como dijo Fidel, para no decirle al pueblo cree, sino lee. Y ahora hacía falta
una revolución cultural. Cuando este pueblo aprendió a leer y escribir, entonces vinieron los nuevos planes de estudio, vinieron las reformas en la universidad, las nuevas carreras, las nuevas facultades, los nuevos profesores, vinieron los nuevos planes de formación docente, porque la matrícula era cada vez mayor. Estudiantes que tenían 16 o personas con 16, 17 años nunca habían aprendido a leer y escribir, nunca habían ido a la escuela. Ahora había un acceso libre, gratuito a las matrículas en las escuelas. Hubo una nacionalización de la enseñanza. No solo era gratuita, sino que era universal y después obligatoria, como hasta hoy, hasta un grado. Y la revolución tuvo el tino de hacer la campaña de alfabetización. El programa no trata propiamente de eso, pero fue gracias al apoyo de niños de 10, de 12, de 16, jóvenes de 16, de 18, de 20, de personas mayores que lo dejaron todo para ir a los escenarios más difíciles, incluso soportando las amenazas y los crímenes de la contrarrevolución de las bandas de alzado. Fidel lo dijo el día 22 de diciembre del año 61 en la plaza, cuando declaró a Cuba territorio libre, que era una vergüenza para el imperialismo, que a pesar de todo el potencial que puso en asesinar, incluso no pudo frenar la campaña de alfabetización, que dejó mártires como Delfín Cedré, como Conrado Benítez, como Manuel Ascunce, el campesino Pedro la Antigua, hasta que finalmente se cumplió entre enero y diciembre que Cuba fuera territorio libre del analfabetismo, y merece también un espacio en el programa Vericuetos. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.